Hola a todos. Siempre leo las historias aquí, pero nunca pensé que tendría una para contar. ¿Saben cuándo tienes un día que cambia tu vida para siempre? El mío fue un martes cualquiera. En medio de un salón elegante, sirviendo a gente que apenas me miraba a la cara. Lo que no imaginaba era que el tipo más arrogante al que he atendido sería, sin querer, el responsable del mayor giro de mi vida. Aquel día había comenzado como cualquier otro en el restaurante. El ruido controlado de los cubiertos, las conversaciones en voz baja, el olor a comida cara en el aire. Yo estaba en modo automático, ¿saben? Equilibrando platos, sonriendo y repasando mentalmente los verbos en mandarín para no oxidarme. Fue entonces cuando llegó su mesa, un empresario local, claramente el anfitrión, y dos señores asiáticos, que parecían ser los inversores. El tal empresario, que después descubrí que se llamaba Márquez, ni siquiera me saludó. Solo chasqueó los dedos en mi dirección y señaló la botella de agua, con un desprecio que sentí en la piel. Tenía ese aire de quien se cree el dueño del mundo, midiéndome de arriba abajo como si yo fuera parte de la decoración y no una persona. Respiré hondo. Mantuve la sonrisa profesional en mi rostro, pero por dentro sentí ese ardor en el estómago que uno siente cuando lo tratan como basura. Con cada interacción, la situación empeoraba. Empezó a hacer preguntas sobre el menú, no para saber la respuesta, sino para ponerme a prueba, para menospreciarme delante de sus invitados. Preguntó el origen de un queso específico con un tono de quien ya sabía que yo no tendría ni idea. Cuando respondí con precisión, citando la región, el productor no parecía impresionado, sino irritado. Esbozó una sonrisita de lado a sus socios y dijo, en inglés, ven, entrenan bien a los empleados para que memoricen sus líneas. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Clavé la uña con fuerza en la tapa de la libreta de notas que sostenía. Me di cuenta de que los dos señores intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. No era una mirada de lástima, era de análisis, como si estuvieran evaluando no a mí, sino al hombre que los había invitado. El punto de quiebre. El momento que congeló el aire llegó cuando fui a servir el vino. Mi mano estaba firme, pero al inclinarme para servir a uno de los invitados, pasé un poco cerca de la silla de Márquez. No lo toqué. Ni siquiera estuve cerca de rozarlo, fue suficiente. Él se encogió de forma teatral y soltó, en voz lo suficientemente alta como para que la mesa de al lado oyera, chica, un poco más de cuidado. Por favor. Imagino que es difícil concentrarse en servir y caminar al mismo tiempo. El silencio que siguió fue pesado. Ahí. Me faltó el aire por un segundo. Las ganas eran de dejar la botella en la mesa, dar media vuelta e irme, pero pensé en mis cuentas, en mi objetivo final. Respiré hondo y solo dije mis disculpas. Señor, con la voz más neutra que pude encontrar. Fue ahí que la noche cambió, de color. Después de mi disculpa, el silencio en la mesa era para cortar con un cuchillo. Márquez intentó reanudar la conversación de negocios, pero el ambiente se había agriado. Uno de los inversores, el mayor, dejó los cubiertos y me miró. Ignoró por completo al anfitrión y se dirigió a mí en un mandarín perfectamente claro, probablemente pensando que no entendería. Solo como una forma de romper la incomodidad, preguntó algo simple, sobre el tiempo que tardaría el plato principal. Márquez inmediatamente abrió la boca para traducir o despacharme con ese aire de superioridad. Por un instante, dudé. El protocolo era sonreír y buscar al gerente, pero la mirada de burla de Márquez, como diciendo ves, es inútil, encendió una chispa en mí que no sabía que tenía. Y entonces respondí, en mandarín. No solo respondí, sino que lo hice con la fluidez de quien ha pasado los últimos 4 años inmersa en el idioma. Le dije que la cocina estaba terminando los platos y que en unos 10 minutos serían servidos. Incluso le pregunté si la temperatura del ambiente era agradable para ellos o si les gustaría que ajustara el aire acondicionado. Al señor que preguntó se le cayó la mandíbula. Literalmente miró a su socio de negocios y una sonrisa amplia y genuina se dibujó en su rostro, pero la reacción que guardaré para siempre fue la de Márquez. Su sonrisa arrogante se congeló. Se deshizo y dio paso a una palidez fantasmagórica. Me miraba, parpadeando, como si yo acabara de brotar del suelo frente a él. En ese segundo, el peso de toda la noche desapareció de mis hombros. Ya no era la camarera invisible. Me sentí como si midiera 10 metros de altura. La conversación, a partir de ahí, fue directamente conmigo. El segundo inversor, que hasta entonces había estado más callado, se inclinó hacia adelante con un interés genuino en la mirada y comenzó a hacerme preguntas. En mandarín quiso saber dónde había aprendido el idioma con tanta soltura. Respondí que me había graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Chicago, con especialización en política de Asia Oriental. Hablé de mi semestre de intercambio en Pekín,
con cada frase que decía. Veía crecer el respeto en sus ojos y la figura de Márquez encogerse en su silla. Él permanecía mudo, su rostro alternando entre el rojo de la ira y el blanco de la vergüenza. Cualquier cosa que dijera ahora solo lo hundiría más. Se había convertido en un extra en su propia cena de negocios. Entonces, el primer señor, el que inició la conversación, hizo algo que selló la noche. Se giró hacia Márquez, cambió el idioma al inglés, asegurándose de que entendiera cada palabra. Y dijo con una calma cortante: Señor Thorne, creemos que el carácter de una persona es la base para cualquier asociación de negocios sólida. La manera en que un hombre trata a quien considera inferior a él no demuestra fuerza, sino una debilidad profunda. La frase quedó suspendida en el aire. Luego, se volvió hacia mí de nuevo. Señorita, y yo dije mi nombre, Sofía. Señorita Sofía, su inteligencia, más importante, su compostura. Son admirables. Estaríamos muy interesados en conversar sobre sus planes de carrera. Me quedé sin reacción. De verdad, pensé que estaba soñando, parada allí con mi uniforme de camarera, mientras el hombre que me humilló observaba todo, derrotado. Mi mano tembló un poco cuando tomé la tarjeta que uno de ellos me extendió sobre la mesa. Era de un papel grueso, pesado, con el nombre y el cargo en relieve dorado. Parecía un portal a otro universo, uno al que pensé que solo podría entrar en muchos meses, quizás años. Y ciertamente no vistiendo un delantal manchado con una gota de aceite de oliva. Intenté dar las gracias, pero mi voz salió un poco entrecortada. Fue Márquez quien rompió el trance. Finalmente se movió. Empujó la silla hacia atrás con un fuerte chirrido y se levantó. Sin una palabra de despedida a sus invitados, arrojó un fajo de billetes sobre la mesa, suficiente para cubrir la cuenta y que sobrara mucho. No me miró a la cara. Salió con pasos firmes y rápidos, con la cabeza gacha, como alguien que ha sido expulsado de su propio reino. Tan pronto como se fue. Fue como si el aire del restaurante volviera a circular. Los dos señores se levantaron también, mucho más tranquilos. El mayor me puso la mano en el hombro por un segundo y dijo: ahora en un inglés amable, nos disculpamos por su comportamiento. Por favor, no dude en enviarnos un correo electrónico. Mañana. No estamos siendo solo amables, señorita Sofía. Vemos un potencial que no se puede desperdiciar. Se despidieron de mí con un respetuoso asentimiento de cabeza. Un gesto que valía más que cualquier propina que haya recibido en mi vida. Me quedé allí, parada junto a la mesa vacía, solo con esa tarjeta en la mano, tratando de procesar que el peor cliente de mi vida me había dado, sin saberlo, el mejor regalo de ella. El resto de mi turno pasó como un borrón. Mis compañeros me miraban con curiosidad. El gerente vino a preguntarme si todo estaba bien y yo solo asentía con la cabeza, con una sonrisa que debía parecer un poco tonta. Terminaba de limpiar las mesas en modo automático, pero mi mente estaba a millas de distancia, repasando la escena sin parar. De camino a casa, en el autobús lleno, no escuchaba música ni miraba por la ventana. Solo sostenía con fuerza mi bolso, donde la tarjeta estaba guardada como si fuera un tesoro. Con cada sacudida del vehículo, sentía que la realidad de todo aquello me golpeaba. No fue suerte. Fue el resultado de cada noche que pasé estudiando en lugar de salir. De cada vez que me tragué el orgullo para pagar las cuentas. Fue la prueba de que el esfuerzo silencioso un día hace un ruido ensordecedor. Hoy, escribo esto desde un lugar muy diferente. Ese correo electrónico fue enviado a la mañana siguiente, la llamada llegó 2 días después y la puerta que se abrió me llevó a un camino que soñaba, pero que parecía lejano. Mi antiguo uniforme de camarera está guardado en el fondo del armario. No lo guardo como un mal recuerdo, sino como un poderoso recordatorio. La lección de aquella noche, la que quería compartir con ustedes, es que nadie puede definir tu valor. La gente intentará menospreciarte, encasillarte, juzgarte por las apariencias. Pero lo que llevas dentro, tu conocimiento, tu resiliencia y sobre todo, tu dignidad es una fortaleza que nadie puede derribar. Y a veces, un solo día es suficiente para que tu luz brille tan fuerte que ciega a todos aquellos que dudaron de ti. Y esa fue la historia de Sofía. Una prueba de que el verdadero valor está dentro de nosotros y que la humildad siempre vence a la arrogancia. Si este mensaje te dio una dosis de esperanza y te motivó a seguir adelante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte más historias inspiradoras como esta. ¿Y cuál fue la principal lección que sacaste de este relato? Cuéntanos en los comentarios.